Saludos, bienvenidos nuevamente. Bienvenido a esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, en donde estamos precisamente estudiando la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, y seguimos allí en el Evangelio de Mateo, ya en el capítulo 21, donde vamos a estar iniciando en esta ocasión para continuar precisamente buscando en la palabra de Dios la guía, la dirección, el consejo para nuestro diario vivir. Así es. Padre amado, gracias. Gracias porque podemos cada día conocerte más y que tú nos ayudes a vivir mejor. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de tu palabra, Dios, lo que es tu voluntad. Ayúdanos, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estábamos ya iniciando con este texto, solamente lo habíamos leído en la ocasión anterior. Recordarán que hicimos un resumen de lo que iba a ser la semana de la Pasión, que se inicia precisamente con Mateo 21. Entonces vamos a volver a leerlo y a continuar entonces sí en el estudio del mismo. Dice así Mateo 21, 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, ya habíamos hecho el resumen de la Semana de la Pasión para hacer como una introducción a este texto, y vamos entonces sí a ver en detalle el mismo. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, así comienza narrando Mateo este episodio. Sabíamos que Jesús, por lo que ya leíamos en el capítulo anterior, el capítulo 20, Jesús venía de la región de más allá del Jordán, de Perea, a través de Jericó, que en Jericó precisamente había sanado a aquellos 2 ciegos, que lo vimos en el capítulo anterior, y que incluso en Jericó se dio el encuentro con Zaqueo, que no lo narra Mateo, pero lo narra Lucas en Lucas 19, 1 al 10. Es decir, que a continuación de la sanidad de los ciegos, va a tener ese encuentro con Zaqueo allí en Jericó. Y luego posteriormente va a llegar ir hacia Jerusalén. Entonces, de allí que, como decíamos, desde Mateo 20, 29 al 34 está la sanidad de los ciegos, en Lucas 19, 1 al 10, el encuentro con Zaqueo, va a venir Jesús hasta Betania. Y esto va a estar ocurriendo 6 días antes de la Pascua. Eso lo sabemos porque en Juan 12, 1 al 11, uno de los pasajes, textos paralelos que mencioné en la sesión pasada, dice que 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Es decir, que llega a la aldea de Betania, que estaba al sureste de Jerusalén, y allí va a llegar. Probablemente a pernoctar en la casa de María, Marta y Lázaro.
Él debió haber llegado a Betania probablemente el día viernes, antes de la Pascua, como recoge la tradición, y porque, como dice Juan 12:1, que 6 días antes de la Pascua. Y de hecho, ahí en Betania es donde va a recibir la unción por parte de María, que lo unge con un perfume de nardo puro. Ahora, entre las 6 de la tarde del viernes y las 6 de la tarde del sábado era el día de reposo. Recuerden que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde, entonces el día de reposo comenzaría, el sabbat comenzaría a las 6 de la tarde del viernes y se extendería hasta las 6 de la tarde del día sábado. Pero además, recordar que por el texto de Juan, sabemos que ya había ocurrido la resurrección de Lázaro. Y había mucha gente que al saber que Jesús estaba en Betania, probablemente acudió por lo menos el viernes hasta Betania para ver aquel eh, eh, gran profeta que había resucitado a Lázaro, y por ver al mismo Lázaro, dice Juan 12:9, que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Así que ahí vemos que antes de darse esa gran entrada triunfal que vamos a ver a continuación en Jerusalén, había mucha gente con la expectativa de ver a Jesús, sabían del milagro de haber resucitado a Lázaro, el milagro de los dos ciegos en Jericó que acaba de pasar, todo eso. Entonces, probablemente al siguiente domingo iban a estar expectantes, porque ahí dice, por ejemplo, en Juan 12:12, que el siguiente día grandes multitudes, dice Juan 12:12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír de Jesús, venían a Jerusalén. Entonces, y dicen en Juan 12:17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Y definitivamente que todo esto hacía que mucha gente estuviera expectante de lo que Jesús iba a estar haciendo. Dice el 18, porque por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces había mucha gente a la expectativa. O sea que había muchas personas buscando de Jesús o buscándole a él. El domingo, porque dice ya Juan 12:12, que el siguiente día sería después del día de reposo, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Entonces, al siguiente día, partiendo, que sería el domingo, partiendo de Betania, que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y en la ladera oriental del Monte de los Olivos, Jesús y sus discípulos se acercaron entonces a Betfagé, que es la que aquí está mencionando Mateo, que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, o sea que de Betania, Jesús se enrumbó hacia el Monte de los Olivos y ahí llegó a Betfagé antes de pasar a Jerusalén. Ahora, Betfagé es un término que significa casa de higos verdes, porque Bet es casa, como Betlem, como Betel, Belén casa de pan, Betel casa de Dios. Betfagé es casa de higos, pero no higos cualquiera, sino los higos que no han madurado todavía. Por eso sería la casa de los higos verdes. Es el nombre que recibía esta aldea, Betfagé. Y se desconoce en realidad su ubicación, no hay hasta ahora restos arqueológicos que nos confirmen su ubicación, pero debía estar cerca de Betania, porque en Marcos 11:1 dice que cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, o sea que Betfagé estaba bastante cerca de Betania, de tal manera que debía estar adyacente ahí a Betania, en el monte, a las faldas del Monte de los Olivos. Eh,
probablemente en la ladera nororiental del Monte de los Olivos, o sea, del otro lado. Jerusalén estaba al oeste, Betania y Betfagé probablemente estarían al este del Monte de los Olivos. Y seguramente era una población pequeña porque el mismo Jesús la llama una aldea. Mateo 21:2 dice que id, le dice a los discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Es decir, él no entró en Betfagé, los mandó a ellos a que fueran a la aldea, o sea, era una población relativamente pequeña. Y entonces ahí tendríamos más o menos que ellos habrán recorrido este trayecto de Betania a Betfagé por las laderas del Monte de los Olivos. Había un camino que corría por las laderas, había otro que venía por el lado sur. Entonces posiblemente él cruzó por acá para después ir a través del torrente Cedrón hacia Jerusalén y ser recibido como vamos a ver a continuación. Ahora, eh, un mapa, una visión a vuelo de pájaro de la Jerusalén actual. Aquí está la Jerusalén actual con la famosa cúpula de la roca en el sitio donde originalmente estaba el templo. Aquí todavía hay restos de las murallas que dan a lo que se denominaba el torrente Cedrón, que estaba entre el monte de Sión y acá el monte de los Olivos. Y Betfagé tentativamente estaría hacia acá, hacia el lado noreste del Monte de los Olivos, que sería todo esto el Monte de los Olivos. Y la ubicamos ahí tentativamente porque existe tiene muchos siglos esta construcción, es la llamada Iglesia de Betfagé, que se ubica justamente en este punto, sobre la ladera norte del Monte de los Olivos. Entonces, esta es la llamada Iglesia de Betfagé, que hoy día sabe que la ciudad de Jerusalén ha crecido mucho y ha englobado todo este territorio, así que está dentro de la ciudad de Jerusalén, no de la ciudad antigua, sí, en el área del Monte de los Olivos, que hoy día es parte de la ciudad de Jerusalén. Y por eso pensamos que, dado que ya tiene siglos esta edificación que se llama la iglesia de Betfagé, era en esta área donde se ubicaba esta aldea. Y allí entonces tendríamos frente, dice, a Betfagé, al Monte de los Olivos. Aquí tenemos este monte muy emblemático, muy conocido de la Escritura, el Monte de los Olivos, que está al oeste de Jerusalén y que tiene más o menos unos 80 metros por encima del nivel de la ciudad de Jerusalén, o sea que el Monte de los Olivos sería más alto que el Monte de Sión. Y está a 800 metros sobre el nivel del mar, que Jerusalén misma está bastante elevado sobre el nivel del mar. Recuerden que ellos de Jericó a Jerusalén tenían que ascender, ya eso lo hemos explicado anteriormente. Pero el Monte de los Olivos, que es visto desde Jerusalén, se ve así en la actualidad. En realidad tiene varios puntos que se elevan en distintas alturas. Y de ahí que de norte a sur, esas cuatro cumbres que tiene, son cuatro, reciben diferentes nombres. La que está más al norte es llamada Carem, la que le sigue es llamada de la Ascensión, la tercera es de los profetas y la cuarta de la ofensa. O sea que son cuatro elevaciones así separadas que se pueden distinguir dentro del Monte de los Olivos. Por algunos, la segunda y la tercera forman una sola y esa elevación principal a la cual muchos denominan Monte de los Olivos propiamente. Pero en realidad, si se va a la parte de la geografía misma, todo esto es el Monte de los Olivos, pero para muchos es propiamente solamente la segunda y la tercera cumbre lo que se denomina Monte de los Olivos, o sea, la de la Ascensión y la de los profetas. Pero en realidad todo es una sola colina, elevación. Ahora, entre, entre Jerusalén, que estaría aquí el monte de Sión y donde está el templo, el monte Moriah, entre Jerusalén y el monte de los Olivos está el llamado torrente Cedrón.
o Valle de Cedrón. Por aquí cuando es invierno hay agua, corre un torrente de agua, por eso se llama torrente de Cedrón, pero que se seca en verano. También era llamado en su momento, puedes encontrarlo a veces con el nombre de Valle de Josafat. Puede aparecer en algunos pasajes de la Biblia, Valle de Josafat. El hecho es que el Monte de los Olivos está hacia el este de Jerusalén con el torrente Cedrón en medio, perdón. Y dice que Jesús, habiendo llegado allí, frente a Betfagé, ahí ante el Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Aquí Jesús ordena a 2 discípulos que vayan precisamente a la aldea, a Betfagé, para que pues busquen aquel pollino con su madre. No se dice, desconocemos los nombres de los 2 discípulos y no está de más ponernos a elucubrar sobre ello, pero el hecho es que Jesús manda a 2. Casi siempre mandaba de 2 en 2. Si tú te fijas, cuando Jesús mandaba a sus discípulos hacia alguna misión, casi siempre los mandaba de 2 en 2. La importancia de que uno apoye al otro, porque dice Eclesiastés que mejores son 2 que 1. Y ciertamente el apoyo entre los consiervos del Señor siempre es importante. O sea que si uno cae, el otro lo levantará. Y allí en la aldea de Betfagé, él los manda porque allí van a encontrar una burra con su burrito, en el cual dice nadie había montado, dice Marcos 11, 11:2. Marcos 11:1 y Lucas 19:30, Marcos 11:1 y Lucas 19:30 mencionan solamente al pollino, al burrito, lo cual no descarta que, como dice Mateo, la madre estuviera allí y que fuera traída junto con el pollino para que facilitara que la cría viniera más dócilmente. Y pues, así que muy lógico es de pensar que lo que describe Mateo es como ocurrió y que sencillamente Marcos y Lucas se limitan a concentrarse en el pollino, que es el que va a cabalgar Jesús. Así que eso no contradice lo que dice Mateo. Ahora, el término pollino es un asno joven y cerril, no domado. Eh, y se le denomina también pollino no solamente al hijo de un asno, se le denomina también a cría de cualquier cuadrúpedo o de ave. De hecho, cuando nosotros nos referimos a la cría de las gallinas, les llamamos pollito, puesto que viene más o menos de la misma raíz que pollino. Y hoy en día quizás el término pollino que no se usa tanto. Si has leído El Quijote, por ejemplo, recordarás que Sancho Panza dice de Cervantes que cabalgaba sobre un pollino. Ya es un término que se nos ha quedado un poquito antiguo, pero se refería más que todo al burrito, a ese burrito todavía que está todavía muy joven. Y, pero originalmente el término podía referirse a cualquier cría de cuadrúpedo e incluso de ave, y como te digo, de ahí viene el término pollito para las crías de las gallinas. Ahora, por otro lado, Marcos 11:2 dice que hallaréis un pollino atado, el cual el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Ese detalle no es un detalle casual. Es decir, Jesús montó en un pollino, en un asno, en un burrito que nunca había sido montado. Y el que nunca hubiese sido cabalgado sugiere la idea de que se trataba de algo separado para el servicio al Señor. No era cualquier burrito que cualquiera lo estuviera usando. Este era un pollino, un burrito que estaba destinado en ese momento a ser usado por el Señor. Entonces ahí hay un simbolismo de la importancia de las cosas santas que son reservadas solo para el Señor. Esto era obviamente un elemento
que destacaba la importancia del Señor Jesús, que pues habían cosas reservadas para el Señor. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos varios ejemplos de este tipo de conceptos, de cosas que son separadas para un uso exclusivo y que no podían ser utilizadas para otras cosas. Ese es el concepto original de santidad. Pero en cuanto a esto del burrito, por ejemplo, podemos ver casos como el de la vaca alazana o vaca colorada. En Números, puedes anotarlo, en Números 19.2, en Números 19.2 y también en Deuteronomio 21.3, Números 19.2 y Deuteronomio 21.3 se habla de esta vaca colorada, esta vaca alazana. Dice el Números 19.2, traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Número 19.2. ¿Y qué iban a hacer con esa vaca? La iban a sacrificar y iban a tomar su sangre y la iban a quemar y después iban a echarle una serie de complementos con leña y demás, y de eso iban a sacar una ceniza que se iba a utilizar luego diluida con agua para purificación, por ejemplo, del templo cuando era dedicado. De hecho, cuando los macabeos purificaron el templo después de que eh, eh, había sido profanado por Antíoco Epífanes por medio del sacrificio de cerdos en el altar y todo aquello, ellos utilizaron precisamente este tipo de recursos, la vaca alazana, pero tenía que ser una vaca como usted o yo que leí, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, tenía que ser santa, separada para esta labor. Y en Deuteronomio 21.3 hay algo parecido. En Deuteronomio 21.3 dice, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Nuevamente ese concepto de que está sin utilizar, porque está separada, que puede ser separada solo para Dios. Y en este caso, esta becerra de Deuteronomio 21.3 tiene que ver con un animal que era sacrificado para purificación en el caso de un muerto, un muerto que es hallado en una propiedad, y entonces para purificación de la propiedad del lugar se utilizaba la sangre de esta becerra que no había sido utilizada para nada más. Entonces también ahí está esa idea. Inclusive en 1 Samuel, en 1 Samuel 6.7 también hay una alusión a este concepto. En 1 Samuel 6.7, cuando los filisteos van a devolver el arca, la instrucción para que la devuelvan es que la pongan en una carreta, en un carro tirado por bueyes, pero no podía ser de cualquier forma. Dice 1 Samuel 6.7, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver su becerro detrás de ellas a casa. Es decir, que tenían que ser vacas que no habían sido nunca utilizadas para este tipo de labor de acarrear una carroza, un carro, etcétera, sin haber conocido yugo. Entonces vemos que igual es la idea que encierra este caso aquí, que lo describe Marcos 11.7, que este burrito nunca había sido cabalgado porque estaba separado para ser utilizado por el Señor. Es el término, el concepto de santidad, que cuando algo es destinado para el Señor no debe ser para otras cosas, como no debe ser nuestra lengua para otras cosas, como debe ser nuestro cuerpo para otras cosas, sino para el Señor. Cuando uno se separa para el Señor, se tiene que apartar de las cosas que no agradan a Dios. Obviamente uno tiene una vida normal, vive en un mundo normal, trabaja, pero hay una separación espiritual de las cosas del mundo, porque estamos separados, agios o kadesh, santos, es decir, separados para Dios, no para estarlo usando de cualquier modo que no agrade a Dios. Y ese es el concepto que queríamos destacar aquí. Ahora, debían desatarlos y traérselos al Señor, dice el texto. Esa era la instrucción de Jesús para con sus 2 discípulos. Y dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Fíjate, ante el posible cuestionamiento del dueño
sobre aquellos discípulos que iban a buscar el burrito y su madre, solo tenían que decirle, el Señor los necesita. Eh, ¿Cómo se dio esto? Hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades para que se diera todo esto, que Jesús supiera que había ese animalito allí y que las personas lo iban a dejar venir con los discípulos en cuanto dijeran el Señor lo necesita. Hay la posibilidad número uno, que es la más sencilla, y no tiene nada de, eh, complicado aceptar que fue así, que Jesús había hecho preparativos anticipadamente. Él estaba en Betania, Betfagé estaba ahí al lado y pudo tener conocidos que vivían en Betfagé o que sus propios conocidos, Marta, Lázaro, etcétera, conocieran y habían hecho los arreglos para que estuviera preparado el animal para cuando él, el Señor, fuera a Jerusalén, se lo prestaran. Así que bien pudo haber sido de una forma natural, no hay que complicarse con eso. Pero sí, ciertamente, el Señor Jesús es el Señor Jesús. Él pudo haber hecho uso de su naturaleza divina y tener el conocimiento sobrenatural de que había ese burrito y ese asna ahí y que las personas solamente con decirle el Señor lo necesita se lo iban a permitir. Entonces, definitivamente que no tenemos problema con eso, podemos perfectamente entender que fue algo de forma humanamente arreglado o sencillamente el Señor lo podía haber hecho de una forma sobrenatural, por decirlo así. Puede que el dueño del animal fuera un seguidor de Jesús, o conocido al menos por Jesús. Eh, y saber que sencillamente Dios puede actuar milagrosamente si es necesario, pero también lo hace de forma natural. Y en ambos casos hay que saber que es Dios. Cuando Dios hace un milagro en tu vida de una forma extraordinaria que tú no tienes forma de explicar cómo te sanó, cómo te proveyó, cómo es un milagro, gloria a Dios. Pero si lo hace a través de una pastillita que te receta el médico y tuviste la bendición de tener el dinero para comprarla, si había que comprarla, y pudiste hacerlo de una forma y te tomaste la pastillita y te sanaste, también puedes dar gloria a Dios. Porque Dios puede actuar de forma sobrenatural, pero ojo que muchas más veces trabaja de forma natural, sin embargo a veces no le concedemos a él la gloria porque pensamos que si es de forma natural, no es Dios. No, Dios actúa de las dos maneras. Y algo que yo siempre le recomiendo a las personas, aprendamos a ver a Dios en la letra pequeña. Esas cositas que parecen coincidencias, esas cositas que parecen que por casualidad, aprende a ver a Dios en esas pequeñas cosas. No hay que ver solamente a Dios en la gran sanidad del cáncer, cuando aquel paralítico sale caminando, cuando el ciego logra ver, no, cuando te provee, cuando no tenías nada y te provee toda una nevera llena de comida a través de alguien que se apareció por ahí de repente. Eso es maravilloso y damos gloria a Dios por esos grandes milagros. Pero muchas veces pasamos por alto la mano de Dios en un pequeño detalle que te libró de un accidente, en una pequeña circunstancia que te permitió tener acceso a un lugar donde pudiste ser bendecido, en una circunstancia común y corriente donde pudiste recibir una ayuda. Cosas, como decimos, la letra menuda de Dios, en donde también tenemos que reconocerlo. Dice, y si algunos dijere, el Señor los necesita, y luego si algunos dijere algo, decite, el Señor los necesita y luego los enviará. Fíjate que aquí Jesús se refiere a sí mismo como el Señor. Y no dijo vuestro Señor ni su Señor, sino el Señor. Este término para referirse a Jesús, primero, no fue una invención de la iglesia primitiva. Segundo, tampoco fue tomado de culturas no cristianas y fue declarado por Jesús mismo. De tal manera que entendemos que Jesús se está llamando así el Señor. Y eso es importante porque Señor, Kyrios, proviene de kuros, que significa poder y autoridad. Y los emperadores romanos se llamaron Quirios para decir que eran señores, que eran deidades, a partir de la época de Domiciano, a finales del primer siglo. O sea, Jesús se está llamando Señor a sí mismo antes que los emperadores romanos tomaran ese término para referirse a ellos. Y los cristianos se referían a Jesús con este término desde muy temprano en la iglesia primitiva. Todo indica entonces que los discípulos usaron Quirios para referirse a Jesús porque el mismo Jesús lo había hecho.
Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí que le digan a aquella persona a la cual le van a pedir el burrito, el pollino, que el Señor lo necesita, se está refiriendo al Kyrios. Y ese es un término que se refiere a su deidad. Entonces, Jesús mismo se llamó así Señor. No fue un invento de la iglesia primitiva, ni que vino porque los romanos llamaban Kyrios a su Señor y entonces los cristianos adoptaron eso. Fue todo lo contrario. Los cristianos lo hicieron primero porque Jesús lo hizo primero. Nos detenemos aquí por hoy. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.